Emilio Cárdenas. Sí. El Orduy. Sí. El Orduy. Suavecito, sí. Suavecito. El Orduy. El Orduy. Muy bien. Doctor en ciencia política. En ciencia política y otras artes. Y otras artes. Ándale, nos tienes que contar. Tengo muchas personalidades. Yo sí tengo muchas personalidades. Tú también tienes híjole, yo creo que la que está mal soy yo. Sí, con esta que tengo apenas puedo. Ahora imagínate con muchas. Oye, ¿eres abuelo? Soy abuelo. ¿De cuántos? De 2. Guapísimos. Guapérrimos, sí. Una niña y un muchacho. Perfecto, muy bien. Oye, ¿qué tenemos hoy? Mira, un fragmento de conversación con Guadalupe Rivera Marín. Sí. La hija mayor de Diego Rivera. La hija mayor. Ya te lo he dicho. Como soy el decano y 83 años. Sí, lo recuerdo. Platiqué varias veces con Diego Rivera y con su jefe, que era José Vasconcelos, ¿no? Sí. Pero tengo un recuerdo muy especial. Bueno, y luego trabajé con Lupe. Yo era asesor cultural en el gobierno del Zócalo, del Distrito Federal. Sí. Y ella era la directora de planeación. Y fuimos a Canadá a firmar unos convenios. Y una cosa muy rara, porque era como 20 años mayor que yo, Lupe, ¿no? Fuimos muy, muy amigos. Regresamos, ella andaba ya por los 60, y nos paramos en San Francisco. Y a los 60 años, Lupe Rivera fue a conocer 3 grandes murales de su padre en San Francisco, maravillosos, unas cosas de lo mejor que tiene San Francisco, ¿no? Pero me pareció raro que esperara tener casi 60 años para ir a ver los murales de su papá. Y entonces, bueno, eso te dice cómo era esa relación. ¿cómo era la relación? Pues sí, compleja. Ya vas a ver la reunión. Difícil. Es una entrevista en el Anahuacalli, que hay que conocer todo el mundo. Ay, está bellísimo. El Anahuacalli, una cosa que regaló Diego Rivera a los mexicanos, y que es importantísimo porque ahora sí ya un arquitecto Rocha, muy importante, un joven arquitecto, ya ha tenido como 10 lugares diferentes. Es un centro cultural, no nada más lo del Museo de Diego, sino un centro cultural muy importante que se hizo en esta administración. Vamos con Guadalupe Rivera Marín y volvemos. Ojalá volvamos, sí, hay tiempo. Pues es fantástico que la hija de Diego siga haciendo un trabajo de investigación. Has hecho tantos de derecho y de economía y de otras cosas, pero últimamente te has concentrado en investigar el legado de tu padre. Y hablando del legado de tu padre, tenemos que decir que estamos en una de las salas del Anahuacalli. El Anahuacalli es un regalo generoso que Diego Rivera hizo al pueblo de México. Todo su dinero, que ha de haber ganado bastante a lo largo de su vida, lo dedicó a crear este museo donde está su colección de arte prehispánico, que son entre 50 y 60 mil piezas, como un regalo de este gran mexicano al pueblo de México. Estamos haciendo esta entrevista en una de las salas del Gran Museo de Arte Prehispánico y en donde está el estudio, lo que iba a ser el estudio de Diego Rivera, que desgraciadamente murió antes de que fuera terminada esta obra, diseñada por él como arquitecto, ayudado por Juan O'Gorman, que era arquitecto también, y su discípulo, y es un ejemplo de lo que los grandes mexicanos, no todos, pero algunos como Diego Rivera, han hecho al sentirse deudores de lo que hizo el pueblo de México. Creo que yo fui becario en París y me imagino que tu padre, que fue becado por el gobernador Dehesa de Veracruz, sabía que su tiempo que pasó estudiando y perfeccionando su arte en Europa no se lo debía al dinero del gobernador, sino a los impuestos de los mexicanos, ¿verdad? De los veracruzanos específicamente. Y entonces es una manera de regresar todo lo que logró como educación, la misma Academia de San Carlos. No creo que ni siquiera en la época de don Porfirio fuera muy costosa, ¿no? Aunque no era todavía educación gratuita. No, pero yo no sé cuánto cobraría, no me imagino que cobraran mucho. Algo muy... Al revés, Emilio, daban muchas becas para fomentar el arte. Sí, porque aparte de la beca que recibió del gobernador Dehesa, recibió también una beca por parte de la escuela
que le daban una cantidad mensual para sus estudios, y a varios de los pintores, de los alumnos, los favorecían con estas becas. Estando en México. Estaba becado en la Academia de San en la Carlos. Academia de San Carlos. A donde entra como a los 13 años, ¿verdad? No, entró a los 11. Un niño genio. Bueno, el otro día conversábamos y yo decía que quizá en México o en América se puede discutir de otras personalidades, pero creo que de dos personajes no se puede discutir. Genios, Sor Juana Inés de la Cruz y Diego Rivera. Se pueden poner otros en la lista, ahorita yo no me acuerdo de los demás, pero genios indiscutibles, de rango, como decía su amigo Elie Faure, un monstruo de capacidad creadora, de conocimientos, de cultura, es el fenómeno Diego Rivera. Y sobre eso estaremos conversando a lo largo de este programa. Yo te quisiera preguntar, Lupe, cosas personales. Ya no hay tanta gente que haya conocido a Diego Rivera. Yo lo conocí de niño en algunas ocasiones, pero cuéntanos y aprovechemos eso sobre el carácter de tu padre. ¿Qué carácter tenía este hombre? Yo supongo que era un ser encantador, pero luego las hijas tienen que andar más derechitas en casa, pero me imagino que ahí tu mamá también era la que pondría el orden. Cuéntanos del carácter de tu padre y cómo lo recuerdas y dónde lo viste pintar murales con mayor frecuencia. Bueno, Emilio, el carácter de mi padre era una gente extremadamente bondadosa. Es decir, tenía el bolsillo flojo. A quien le pedía ayuda, ayudaba. Y el día que murió, antes de que lleváramos el cadáver a Bellas Artes, estuvo unas horas allí en el estudio. La gente de San Ángel se enteró y empezaron a llegar a la casa, gente del pueblo, y a darnos las gracias por todo lo que mi padre los había ayudado. Entonces, fue cuando percibí cómo él, sin hacer ostentación, ayudaba a tanta gente y en qué manera los ayudaba. Y así sucesivamente a lo largo de la vida, siempre he encontrado alguna persona que se me acerca y me dice, mire usted no lo sabe, pero su padre mantuvo a mi hijo sus estudios, o su padre nos regaló para que compráramos, nos dio dinero para que compráramos una silla de ruedas o unas muletas. Su padre nos daba cada mes la mensualidad para una escuela. Es decir, su generosidad era ilimitada en ese sentido, ¿no? Con Ruth y conmigo era muy exigente en el sentido de que siempre desde niñas nos vistió de hombres, en primer lugar. Desde muy chicas, de chiquillas, andábamos vestidas de hombre con overol. Como él, sí. Íbamos hacia el kinder. Bueno, yo iba al kinder ahí en la calle de Sevilla. Y ya cuando enfermó mi madre, que nos fuimos a Guadalajara, fue cuando empezamos a usar vestidos, porque mi abuelita, allá en Guadalajara, como tú dices, somos familia de origen de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, pues mi abuelita se horrorizó cuando nos vio llegar de overol, ¿no? Y botitas de Tempac, de mineras, ¿no? Con nuestro pañolito aquí. Y en la calle nos decían si éramos niñas o niños, nos preguntaban. Y nos educó, no nos dieron muñecas, solamente nuestras primeras muñecas las tuvimos cuando regresaron en 1932, que regresaron de Estados Unidos. Nos trajeron a cada quien a regalar una muñeca. Y luego Jorge Cuesta, que era marido de mi mamá, también nos regaló 2 muñecas, una Ruth y una a mí. Fueron todas las muñecas que tuvimos en nuestra vida. Pero teníamos mecano, patines, bicicletas, todo lo que era de muchachos, ¿no? O sea que en realidad a nosotros nos educaron para que fuéramos mujeres independientes, libres, fuertes. Autónomas y universitarias. Autónomas y universitarias, exacto. Claro. Pues Híjole, fue un privilegio conocer a toda la familia Rivera y sobre todo a Lupe. Pero en esa ocasión, que conocí los murales de San Francisco, me permitió pedir una beca al FONCA y me fui a California a filmar a un archivo que todavía tengo. Voy a proponer a ver si y que estamos esperando que nos lo presumas. Esperemos que sí, ¿no? Ajá. Entonces filmé los 3 grandes murales que Diego Rivera filmó en San Francisco,
Fíjate que costó $5 millones el año pasado mover uno que estaba en una escuela al mural, al Museo Moderno, de Arte Moderno de San Francisco, y lo hicieron mexicanos. Mover un gran mural de 28 metros por 7 metros, el mural panamericano, ¿no? Sí. Pero ese todo, y es un archivo. Yo pedí una beca para un archivo, filmar 8 murales de mexicanos, Orozco, Rivera y Siqueiros, en California, ¿no? Y tengo ese material inédito, porque es un archivo. Pero voy a proponer a ver si puedo hacer un programita en este canal, probablemente. O antes nos lo tienes que traer. Este lo voy a traer. Bueno, sí. muy bien. Emilio Cárdenas, muchísimas gracias A ti, por mi tu querida. presencia.